El meteorito carmesí atravesó el cielo alienígena como flechas ardientes de una guerra cósmica. Sarah Carter se aferró aún más a su refugio de adobe mientras otro impacto sacudía el suelo. La lluvia de estrellas llevaba 3 días azotando la tierra, convirtiendo el ya hostil desierto de Kepler's Ridge en un infierno de fuego y piedras que caían. Apretó con más fuerza su cuchillo con mango de hueso, escuchando los aullidos sobrenaturales que resonaban de los depredadores de pelaje azul que acechaban en la noche. Entonces llamaron. 3 golpes deliberados contra su puerta de madera reforzada, apenas audibles por encima de la tormenta de meteoritos. Sarah contuvo la respiración. Nadie del asentamiento le había hablado en 2 temporadas. Desde el incidente con el hijo del gobernador Walls. Desde que la tildaron de asesina y la arrojaron al desierto para que muriera. Otro golpe, ahora más urgente. Se acercó sigilosamente a la puerta, pegando la oreja a la áspera madera. ¿Quién es? Su voz se quebró por la inactividad. Sarah. La voz era masculina, familiar, agotada. Es Daniel. Por favor, necesito tu ayuda. Daniel Brooks. Lo recordaba del asentamiento. Un hombre decente que nunca se había unido a las acusaciones susurradas, que nunca había tirado piedras cuando ella recogía provisiones en el puesto comercial. Su esposa estaba embarazada cuando Sarah fue exiliada. Levantó la pesada barra de madera y abrió la puerta lo justo para mirar afuera. La silueta de Daniel se recortaba contra el cielo iluminado por meteoritos, la lluvia le corría por el rostro barbudo, su túnica de cuero rasgada y ensangrentada. Pero no fueron sus heridas las que hicieron que el corazón de Sarah saltara. Fue el bulto en sus brazos, un bebé envuelto en retazos de tela, con la piel brillando de un azul pálido a la luz de las estrellas. Llamó a su puerta bajo la lluvia de estrellas, sosteniendo a un bebé azul, y dijo, «No es tuyo, pero te necesita». Daniel susurró con la voz quebrada. «Sarah, no sé qué más hacer». Miró fijamente al niño, sin duda uno de los nativos Cari, el pueblo de piel azul que había estado en guerra con los asentamientos humanos durante generaciones. Sus pequeños puños se agitaron en el aire, y cuando se giró hacia ella, vio unos ojos como plata líquida, antiguos y sabios a pesar de su evidente juventud. «Entra», siseó, agarrando el brazo de Daniel y arrastrándolo hacia su refugio antes de que los cazadores nocturnos la percibieran. Sarah cerró la puerta con llave y se giró para encarar a Daniel a la luz parpadeante de su lámpara de aceite. Estaba peor de lo que había imaginado al principio. Profundas marcas de garras en el pecho, el brazo izquierdo colgando en un ángulo extraño, pero su agarre sobre el niño azul no flaqueó. «¿De quién es?», preguntó, aunque una parte de ella ya sospechaba la respuesta. Los ojos de Daniel estaban hundidos, atormentados. «Lo encontré en las ruinas de un campamento Skari, a 3 días de camino al norte. Todos muertos, humanos y Skari. Una especie de masacre». Cambió de lugar al bebé con cuidado, haciendo una mueca de dolor al moverlo. Los adultos habían sido torturados. Este pequeño estaba escondido en un foso de almacenamiento de grano. Sarah sintió una opresión familiar en el pecho. La misma sensación que había tenido cuando intentó salvar al hijo del gobernador Walls. Cuando sus manos estaban cubiertas de sangre y las acusaciones habían llovido como meteoritos afuera. ¿Por qué traerlo a? ¿Yo? Porque eres la única sanadora de verdad que queda en estas montañas, dijo Daniel simplemente. Y porque dudó, y luego la miró a los ojos. Porque recordé lo que dijiste en el consejo del asentamiento antes de que te desterraran, sobre cómo cada vida merece una oportunidad. El bebé empezó a llorar, no con el llanto sano de un bebé humano, sino con un extraño lamento musical que pareció resonar en los huesos de Sarah. Se encontró extendiendo la mano hacia el niño antes de poder pensarlo mejor. «Daniel, no puedo», empezó. Pero en el momento en que sus manos tocaron al bebé, éste se calmó. Sus ojos plateados se clavaron en los de ella, y ella sintió un movimiento en el pecho. Una calidez que no había experimentado en meses. «No quiere tomar mi leche», dijo Daniel desesperado.
No se tranquiliza, no duerme. Lo he intentado todo, pero míralo ahora. Sara bajó la mirada. El niño se había calmado. Sus diminutos dedos azules rodearon su pulgar con una fuerza sorprendente. A pesar de sí misma, sintió que sus instintos protectores se despertaban. Esto es una locura, susurró. Si el asentamiento se entera, has traído a un niño aterrador aquí. Ya creen que estoy muerto, interrumpió Daniel. Mi esposa lo creyó al dar a luz hace un mes. Me fui del asentamiento después. No soporté quedarme. Les dije que me adentraría en la naturaleza a cazar solo. Al no regresar, probablemente supusieron lo peor. A Sara se le hizo un nudo en la garganta. Conocía a la esposa de Daniel, Emma, una mujer amable que una vez le trajo medicina a Sara en secreto durante su exo. Lo siento. Daniel asintió, con un destello de dolor en su rostro. Emma habría deseado esto. Siempre decía que la guerra entre nuestros pueblos estaba mal, que los niños no debían sufrir por el odio de sus padres. Como si percibiera la conversación, el bebé emitió suaves arrullos y se acercó a la llama de la lámpara. Con ojos curiosos. Sara se encontró meciéndolo suavemente, recordando sus días como sanadora del asentamiento. Tendrá unos 6 meses, observó, recorriendo con la mirada experta su pequeño cuerpo. Bueno, no hay signos de enfermedad. Los bebés asustadizos se desarrollan más rápido que los niños humanos. Este ya intenta concentrarse en los objetos, seguir el movimiento. ¿Me ayudarás? Sara miró el rostro esperanzado de Daniel. Entonces, al mirar a los confiados ojos plateados del niño alienígena que estaba afuera, el impacto de un meteorito particularmente cercano hizo temblar las paredes, y algo grande y depredador rugió en respuesta. Una noche, dijo finalmente, hasta que pase la lluvia de estrellas, luego te lo llevas y te vas. Pero incluso mientras lo decía, sabía que se estaba mintiendo a sí misma. Sara se despertó antes del amanecer y encontró al bebé acurrucado a su lado, su piel azul cálida y suave. Daniel estaba desplomado en su única silla, exhausto, finalmente lo reclamaba a pesar de sus heridas. La lluvia de estrellas había terminado en algún momento de la noche, dejando un silencio inquietante a su paso. Con cuidado, se soltó del niño y comenzó a preparar un fino GRL con sus escasas reservas de grano. El bebé la observaba con esos inquietantes ojos plateados, emitiendo de vez en cuando pequeños sonidos que parecían casi conversacionales. «Entiendes más de lo que deberías», le murmuró. «¿Verdad?» Como respuesta, el niño extendió la mano hacia la cuchara de madera que ella usaba, con sus deditos aferrados al aire. Cuando ella la acercó, él la envolvió con evidente deleite. Daniel se removió al sentir el olor a comida llenar el pequeño refugio. «¿Cómo está?», preguntó Sara, hambriento, alerta y fuerte, mientras vertía la comida en un cuenco de madera. «Daniel, necesito examinarte bien las heridas. Ese hombro necesita una curación». Durante la siguiente hora, trabajó en las heridas de Daniel mientras el bebé observaba desde su improvisada cama de pieles. El niño asustadizo parecía fascinado por el proceso, siguiendo sus movimientos mientras limpiaba heridas, colocaba huesos y aplicaba pusechos con plantas locales. «Está aprendiendo», observó Daniel, haciendo una mueca de dolor cuando Sara le vendó las costillas. «Mira cómo te mira las manos». Sara también lo había notado. Había una inteligencia en esos ojos plateados que iba más allá de la curiosidad infantil normal. Cuando accidentalmente tiró su vaso de agua, el bebé emitió sonidos urgentes y señaló hasta que notó el derrame. «Los Cari maduran de forma diferente a los humanos», dijo, intentando mantener un tono de voz seco. «Su desarrollo neuronal sigue patrones diferentes. A su edad, un niño humano apenas se sentaría, pero ya muestra capacidad para resolver problemas. Es por eso que el asentamiento les teme tanto», preguntó Daniel en voz baja. Sara hizo una pausa mientras vendaba. Era una pregunta justa. La guerra entre humanos y Scarí llevaba 3 generaciones en guerra,
desde que las primeras naves humanas se estrellaron en este mundo. Pero ahora, al ver a este pequeño niño azul jugar con un trozo de hueso tallado, se preguntaba cuánto de ese miedo estaba justificado. El miedo vuelve estúpida a la gente, dijo finalmente. Y la gente estúpida toma decisiones crueles. El bebé había logrado llevarse la talla de hueso a la boca y la mordisqueaba con satisfacción. Sara se encontró sonriendo por primera vez en meses, una sonrisa de verdad, no la mueca amarga que había mostrado desde su exilio. ¿Cómo lo vas a llamar?, preguntó sin poder contenerse. Daniel pareció sorprendido. No lo había pensado. ¿Crees que los niños asustadizos tienen nombre? Todos los niños merecen un nombre. Sara se acercó y acarició suavemente el suave cabello del bebé, negro azulado como un cielo de medianoche. ¿Y Kyle? Significa fuerte en la lengua antigua. Kel, repitió Daniel, y el bebé se giró hacia el sonido con gran interés. Creo que le gusta. Afuera, Sara podía oír los sonidos normales del duelo en el desierto regresaban. Cantos de pájaros, susurros de hojas, el aullido lejano de una jauría de cazadores. El caos de la lluvia de estrellas había terminado, pero sabía que sus verdaderos problemas apenas comenzaban, porque ya no podía imaginarse abandonando a ese extraño niño plateado que había devuelto la luz a su oscuro mundo. Pasaron 2 semanas en una extraña paz. Las heridas de Daniel sanaron gracias a los cuidados de Sara, y el pequeño Cal se fortalecía cada día. El niño había desarrollado una especie de rutina. Dormía acurrucado contra el calor de Sara, jugaba con sencillos juguetes de madera tallados por Daniel y observaba todo con esos ojos de inteligencia sobrenatural. Sara se decía a sí misma que era temporal, que cualquier día Daniel se llevaría al niño y desaparecería de nuevo en el desierto. Pero cada mañana traía nuevos acontecimientos que hacían que irse pareciera menos práctico. Kyle había empezado a intentar caminar. Sus piernas azules eran más fuertes que las de cualquier bebé humano a su edad. Respondía a su nombre, mostraba claras preferencias por ciertos alimentos e incluso había empezado a emitir sonidos que parecían imitar el habla humana. Era inevitable que el asentamiento se diera cuenta. Sara estaba colgando tiras de cuero para que se secaran afuera. Su refugio cuando divisó la nube de polvo en el horizonte. 3 jinetes se acercaban a paso firme. Se le encogió el estómago al reconocer al caballo que iba adelante. Un caballo pálido que pertenecía a Evelyn Price, la concejala más fanática del asentamiento. Daniel, llamó con urgencia, volviendo a entrar. Tenemos visitas. Daniel le estaba enseñando a Kyle a apilar bloques de madera. Las risas encantadas del niño llenaban el pequeño espacio. El sonido se apagó cuando ambos adultos se tensaron. ¿Cuántos?, preguntó Daniel, tomando a Cal en brazos. 3. Evelyn Price los guía. Sara comenzó a empacar rápidamente provisiones en una mochila de cuero. Si lo encuentran aquí, no lo encontrarán. Daniel se puso de pie, Cal aferrándose la camisa con sus pequeños puños azules. Lo llevaré al sistema de cuevas en las Rocas Rojas. Nunca nos has visto. Pero ya era demasiado tarde. El sonido de cascos estaba demasiado cerca. Y que le eligió ese momento para soltar uno de sus gritos musicales. Un sonido que ningún niño humano podría hacer. Los cascos cesaron. Sara cerró los ojos, maldiciendo en silencio. Cuando los abrió de nuevo, Daniel la miraba con resignación. «Escóndelo lo mejor que puedas», susurró. «Déjame encargarme de esto». Salió justo cuando Evelyn Price desmontaba, flanqueada por 2 hombres más jóvenes que Sara reconoció como sobrinos de Price. Evelyn era una mujer delgada y de rostro afilado, cuyo odio fanático hacia los Carey era legendario, incluso en un asentamiento construido sobre el conflicto. Sara Carter, la voz de Evelyn resumaba falsa dulzura. «Imagina encontrarte viva después de tanto tiempo». Evelyn, Sara mantuvo la voz serena, colocándose entre la mujer y la puerta. «¿Qué te trae tan lejos del asentamiento?», dijo Evelyn, acercándose un paso. «Informes inquietantes. Ruidos en la noche.
Ruidos antinaturales. Sus ojos claros brillaron con malicia. Ruidos que ningún niño humano emite. Sara se obligó a mantener la calma. No sé a qué te refieres. ¿Verdad? Evelyn sonrió con expresión de depredador. 3 cazadores distintos han reportado gritos extraños provenientes de esta dirección. Sonidos musicales. Sonidos alienígenas. Hizo una pausa dramática. Los sonidos de un jovencito aterrador. Tras Sara, podía oír a Cail balbuceando suavemente, afortunadamente amortiguados por las gruesas paredes. Pero Evelyn ladeó la cabeza, como un halcón, al oírlo. Eso es, empezó Sara. Eso es exactamente, interrumpió Evelyn. Señaló a sus sobrinos, quienes comenzaron a flanquear la posición de Sara. Los expulsaron por no haber salvado vidas humanas. Ahora están albergando a nuestros enemigos. No albergaré a nadie, dijo Sara con firmeza. Vivo sola, decretó el consejo. Pero Evelyn ya no escuchaba. Se había acercado lo suficiente a la ventana de Sara para mirar dentro, y su rostro se iluminó con un triunfo feroz. Sola, dices. Su voz se elevó hasta convertirse en un grito. Entonces explícame esa abominación de piel azul que veo arrastrándose por el suelo. Los siguientes minutos transcurrieron en un torbellino de violencia y confusión. Los sobrinos de Evelyn se movieron para sujetar a Sara mientras Evelyn derribaba la puerta de una patada. Daniel emergió de detrás de una cortina de pieles colgantes con Cail en brazos. Su rostro expresaba una determinación desesperada. Atrás, advirtió, sacando su cuchillo de caza. No dejaré que le hagas daño. Uno de los sobrinos, un hombre corpulento llamado Tom Price, rió con dureza. Baja el cuchillo, Brooks. Te superan en número y en fuerza. Tal vez, respondió Daniel, cambiando a Cal a su brazo izquierdo mientras mantenía el cuchillo listo. Pero me llevaré al menos a uno de ustedes conmigo. El enfrentamiento podría haber continuado indefinidamente si Cal no hubiera elegido ese momento para hacer algo completamente inesperado. El niño comenzó a llorar, no su habitual llanto musical. Lamentos, pero sonidos que eran inconfundiblemente intentos de palabras humanas. Mamá. Mamá. Sara. Las palabras eran arrastradas e imperfectas, pero claramente reconocibles. No dolía. No dolía. Mamá. El efecto fue eléctrico. Incluso Evelyn Price retrocedió, palideciendo por la sorpresa. Aquí había una clara evidencia de que el niño alienígena no solo había aprendido el lenguaje humano, sino que había desarrollado vínculos emocionales con sus cuidadores humanos. Está hablando, dijo Tom Price aturdido. La criatura está hablando. No es una criatura, dijo Sara con fiereza, liberándose del agarre del otro sobrino. Es un niño que conoce el amor, el miedo y la protección, como cualquier bebé humano. Evelyn recuperó la compostura rápidamente, pero Sara pudo ver la duda en los ojos de la anciana. Mimetismo astuto, dijo con frialdad. Los Carí son conocidos por su astucia. ¿Son conocidos por cuidar a los humanos enfermos?, preguntó Daniel. Porque eso es lo que ha estado haciendo, ayudando a Sara con su trabajo médico, mostrando compasión a cualquiera que la necesite. Mentiras diseñadas para no ser mentiras, dijo una nueva voz detrás de ellos. Se giraron para ver a Marcus Reed acercándose a caballo, su rostro curtido y sombrío con un propósito. He estado rastreando a este grupo desde que dejaste el asentamiento. Evelyn, el consejo no autorizó esta expedición. El rostro de Evelyn se sonrojó de ira. El consejo está comprometido por el sentimentalismo y la debilidad. Alguien tiene que tomar medidas para proteger a nuestra gente, atacando a un niño. Marcus desmontó y caminó hacia donde Daniel aún sostenía a Cail protectoramente. Los ojos del viejo concejal eran amables mientras miraba al bebé de piel azul. Este es el niño que ayudó a salvar la vida de mi hijo durante la emergencia médica. No estabas allí, protestó Evelyn. No viste. Yo estaba allí,
interrumpió Marcus. Lo vi todo. Este niño, Cal, ¿no es así? Trabajó junto a Sara para salvar una vida humana. Mostró compasión, inteligencia y un instinto para ayudar en lugar de dañar. Cal había dejado de llorar y observaba a Marcus con su habitual intensa curiosidad. El anciano extendió un dedo hacia el niño, quien lo agarró con sus pequeñas manos azules y gorgoteó satisfecho. «Míralo», dijo Marcus en voz baja. «¿Te parece un guerrero enemigo?» Incluso Tom Price parecía inseguro ahora, relajando su postura agresiva mientras observaba la amable interacción entre el anciano humano y el niño alienígena. «Los llevaremos de vuelta al asentamiento», anunció Marcus con la autoridad que le otorgaba su cargo. «El Consejo en pleno escuchará este asunto y decidirá qué medidas, si las hay, se deben tomar». «El Consejo en pleno es débil», espetó Evelyn. «Se dejarán llevar por la emoción más que por la lógica». «Entonces tendrás la oportunidad de presentar tus pruebas», respondió Marcus con calma. «Pero hasta entonces, esta gente está bajo mi protección». El viaje de vuelta al asentamiento les llevó casi todo el día, con Sara y Daniel cabalgando en el caballo de repuesto de Marcus, mientras Cal se sentaba contento en el regazo de Sara, balbuceando de vez en cuando y señalando lugares interesantes a lo largo del sendero. Evelyn y sus sobrinos los seguían a distancia, su hostilidad ahora atenuada por la incertidumbre ante la presencia de un respetado miembro del consejo. Al acercarse a las puertas de madera del asentamiento, Sara vio que la multitud se congregaba. Al parecer, la noticia de su llegada los había precedido, y rostros curiosos se alineaban en la calle principal mientras cabalgaban por el pueblo hacia el salón del consejo. El juicio tuvo lugar esa noche en el salón principal del asentamiento, con Sara y Daniel sentados en toscos bancos de madera mientras KL jugaba tranquilamente a sus pies. Los 7 miembros del Consejo de Gobierno estaban sentados en una larga mesa frente a ellos, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad manifiesta. El gobernador Walls, padre del niño al que Sara no había logrado salvar, se inclinó hacia adelante con ojos cansados. Los cargos presentados por la concejala Price son graves: albergar a un extranjero enemigo, violación de las condiciones del exilio, posible traición al asentamiento. Antes de continuar, intervino Marcus Reed. Creo que el Consejo debería escuchar el testimonio sobre el comportamiento de este niño durante los últimos meses. Tenemos varios testigos que pueden hablar de su carácter. ¿Carácter? Evelyn Price se levantó de su asiento en la galería. Es un bebé extraterrestre. Carece de carácter. Entonces, pongamos a prueba esa suposición, sugirió el concejal Peters, un hombre práctico que dirigía la herrería del asentamiento. Que comparezcan los testigos. Durante la hora siguiente, un desfile de residentes del asentamiento testificó sobre sus interacciones con KL. Jonas Miller habló de la ayuda del niño durante las obras. Tom Bradley describió cómo Cal había señalado las debilidades estructurales antes de que los trabajadores humanos las notaran. De forma aún más contundente, el propio Marcus Reed testificó sobre el papel de Cal para salvar la vida de su hijo durante la emergencia médica. El niño mostró una angustia genuina al ver el sufrimiento humano. Marcus concluyó que participó activamente en la atención médica, anticipándose a las necesidades del Dr. Carter con una precisión asombrosa. Ese no es el comportamiento de un espía enemigo ni de un arma potencial. El gobernador Walls escuchó todos los testimonios con atención, mirando de vez en cuando a Kyle, quien parecía notablemente tranquilo para un niño rodeado de tanta tensión. Cuando los testigos terminaron, se dirigió directamente a Sara. Dr. Carter, ¿por qué acogió a este niño? Sara se puso de pie. Lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado porque él estaba indefenso y lo necesitaba. Porque todo niño merece protección sin importar el color de su piel o las circunstancias de su nacimiento. ¿Y usted, señor Brooks? Daniel se levantó para estar junto a Sara. Porque mi esposa siempre creyó que nuestras acciones hacia los indefensos definen quiénes somos realmente como personas. Porque no podía dejar morir a un niño cuando tenía el poder de salvarlo. Nobles sentimientos,
dijo el gobernador Walsh secamente. Pero los sentimientos no protegen a los asentamientos de incursiones aterradoras. ¿Cómo sabemos que este niño no se convertirá en una amenaza al crecer? ¿Cómo sabemos que cualquier niño no se convertirá en una amenaza al crecer? Sarah replicó. Los niños humanos pueden convertirse en asesinos o santos. La diferencia está en cómo son criados, qué valores se les enseñan. Desde el suelo, Kel miró hacia las voces acaloradas con preocupación. Gateó hasta la pierna de Sarah y se incorporó, extendiendo sus pequeños brazos hacia ella en un gesto de evidente afecto. La simple acción dijo más fuerte que horas de testimonio. Aquí había un niño que buscaba consuelo en su cuidador, mostrando los lazos naturales de apego que trascienden las fronteras de las especies. Tengo una propuesta, dijo el concejal Peters. Un periodo de prueba. Permitimos que el niño permanezca con sus tutores actuales durante una temporada completa bajo la supervisión del consejo. Si durante ese tiempo muestra algún signo de hostilidad o desarrollo anormal, reconsideramos su estatus. Y si no muestra tales signos, preguntó Marcus Reed, entonces aceptamos que nuestras suposiciones sobre la naturaleza aterradora podrían necesitar una revisión. El gobernador Walsh miró a sus compañeros del consejo alrededor de la mesa. ¿Todos a favor de la propuesta del concejal Peter? 4 manos se levantaron, 3 permanecieron abajo, incluyendo a Evelyn Price. La moción se aprueba, anunció Walsh. Sarah Carter y Daniel Brooks actuarán como tutores interinos del niño extranjero bajo estricta supervisión del consejo. Las inspecciones semanales, los informes detallados y cualquier signo de comportamiento amenazante provocarán una reevaluación inmediata. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Sarah sintió la mano de Daniel rozar la suya. Un breve momento de contacto que transmitió más de lo que las palabras podrían expresar. Habían obtenido un indulto, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. Las inspecciones semanales comenzaron de inmediato con diferentes miembros del consejo turnándose para observar el desarrollo de Cal. Sarah y Daniel se habían mudado a un refugio más grande en las afueras del asentamiento, lo suficientemente cerca para la supervisión y lo suficientemente lejos para evitar conflictos diarios con residentes hostiles. El concejal Peters llegó una fresca mañana de principios de otoño, con su rostro curtido, escéptico, pero no hostil. Kel, que ahora caminaba y balbuceaba con una mezcla de sonidos que parecían conectar los patrones del lenguaje humano con el de Scary, recibió al visitante con curiosidad, más que miedo. Ha crecido, observó Peters, sentándose en un taburete de madera. Más de lo que crecería un niño humano en el mismo periodo de tiempo. El desarrollo de Scary sigue un patrón diferente, explicó Sarah, observando cómo Kyle apilaba cuidadosamente bloques de madera tallada para formar una impresionante torre. Pero mira lo que está construyendo. No es casualidad. Hay una planificación clara, una resolución de problemas. Como para demostrar su punto, Cal tuvo un problema de estabilidad con su torre. En lugar de derribarla frustrado, retiró con cuidado los bloques superiores y reposicionó la base para crear una base más estable. Peters se inclinó hacia adelante con evidente interés. Eso es un pensamiento sofisticado para cualquier niño de su aparente edad. Miren esto, dijo Daniel, arrodillándose junto a Kyle. Tomó un caballo de madera de la colección de juguetes del niño y empezó a galopar. Cal inmediatamente agarró su propio caballo e imitó la acción, añadiendo su propia vocalización musical que sonaba sorprendentemente como si ganara. Está aprendiendo por imitación, comentó Peters, pero adaptando el comportamiento en lugar de simplemente copiarlo. Durante la siguiente hora, documentaron las habilidades de KL. Podía identificar objetos comunes por su nombre, respondía a instrucciones sencillas tanto en humanos como en lo que parecían ser palabras básicas y aterradoras, y mostraba empatía cuando Sarah fingía hacerse daño, ofreciéndole su juguete favorito como consuelo. Las inspecciones continuaron durante el otoño y el invierno, y cada miembro del consejo quedó impresionado por la dulzura y la evidente inteligencia de Kyle. El niño había empezado a ayudar con tareas domésticas sencillas,
Mostraba afecto por sus cuidadores humanos y demostraba instintos protectores hacia los demás niños del asentamiento. El invierno trajo consigo sus propios desafíos cuando una serie de fuertes tormentas dañaron las murallas defensivas exteriores del asentamiento. Cuando Sara y Daniel se ofrecieron como voluntarios para los equipos de construcción, su oferta fue aceptada con cierta practicidad. El asentamiento necesitaba a todos los adultos sanos, sin importar su estatus social. Cal se convirtió en un elemento fijo en las obras, sentado con las piernas cruzadas al borde del área de trabajo, mientras sus ojos plateados seguían los movimientos coordinados de los equipos de construcción. Cuando alguien tenía dificultades con una viga pesada o un ángulo extraño, el niño emitía sonidos suaves y señalaba invariablemente una solución que los trabajadores aún no habían notado. «Nos está estudiando», observó Jonas Miller, un joven carpintero que al principio desconfió del niño de piel azul. «Miren cómo sigue el ritmo de nuestro trabajo. Ayer me mostró donde una viga de soporte iba a crear un punto débil», admitió Tom Bradley, el carpintero jefe del asentamiento. Señaló justo la junta de tensión antes de que yo siquiera notara el problema. El verdadero cambio llegó durante la primera ventisca del invierno. Sara estaba trabajando hasta tarde, reforzando el almacén de suministros médicos cuando oyó gritos provenientes de la puerta principal. A través de la nieve, pudo ver figuras corriendo, cargando algo pesado entre ellas. «Accidente en el campamento maderero», gritó alguien. «Lesiones graves». Sara agarró su botiquín y corrió hacia la clínica del asentamiento con el corazón acelerado. El herido era el hijo menor de Marcus Reed, de apenas 16 años. La caída de un árbol le había aplastado gravemente la pierna y sangraba profusamente por múltiples heridas. Mientras Sara intentaba estabilizarlo, apenas percibió la creciente multitud que se congregaba alrededor de la clínica. Escuchó un sonido musical familiar a sus espaldas. Cale, de alguna manera, había escapado de la supervisión de Daniel y estaba de pie en la puerta de la clínica, con sus ojos plateados fijos en el chico herido. «Saquen a esa criatura de aquí», gritó Evelyn Price desde la multitud. «Esto es exactamente lo que advertí». Pero Kyle ya se movía, caminando directamente hacia el botiquín de Sara con paso decidido. Tomó un instrumento específico, una aguja de hueso para suturas delicadas, y se lo ofreció a Sara justo cuando ella lo tomó. La multitud guardó silencio. Durante las 2 horas siguientes, Kyle permaneció al lado de Sara, anticipándose a sus necesidades con asombrosa precisión. Cuando ella necesitaba una herramienta específica, él la recuperaba. Cuando necesitaba mejor iluminación, ajustaba con cuidado las lámparas de aceite. Cuando el niño herido gritaba de dolor, Cal tarareaba suavemente, un sonido que parecía tener un efecto verdaderamente calmante. Al terminar, cuando el hijo de Marcus Reed estaba estable y dormía plácidamente, la clínica estaba llena de observadores que habían presenciado todo el procedimiento en un silencio fascinado. «Ayudó a salvar la vida de mi hijo», dijo Marcus en voz baja, mirando a Kyle con algo parecido al asombro. «¿Cómo es posible?» «Porque se preocupa», respondió Sara con sencillez, alzando al niño cansado en brazos. «Porque ve sufrimiento y quiere ayudar a acabar con él, sin importar la especie». La primavera trajo noticias inquietantes del mundo exterior. 3 asentamientos al este han reportado ataques coordinados de Scary, anunció el gobernador Walz durante una reunión del consejo. Incursiones sofisticadas con nuevas tácticas nunca antes vistas. Sara sintió a Daniel tensarse a su lado mientras murmullos de preocupación se extendían entre la multitud reunida. Kyle, que llevaba más de un año bajo su cuidado, estaba sentado en silencio en su regazo, sus ojos plateados siguiendo la conversación con esa inquietante inteligencia a la que nunca se había acostumbrado. «¿Qué clase de nuevas tácticas?», preguntó el concejal Peters. «Infiltración», respondió Evelyn Price antes de que Walz pudiera responder. Su voz transmitía una triunfante reivindicación. El joven Scary, aparentemente abandonado o huérfano, estaba siendo acogido por
Humanos compasivos. Luego, cuando las defensas del asentamiento se ven comprometidas, ataques coordinados desde dentro. La acusación golpeó a Sara como un puñetazo. En la habitación, pudo ver cómo la duda volvía a asomarse a los rostros que se habían vuelto amigables durante los meses de invierno. El patrón es claro, continuó Evelyn, mirando directamente a Cal. 3 asentamientos, 3 niños huérfanos y asustadizos, 3 infiltraciones exitosas que resultaron en importantes bajas humanas. El gobernador Walls levantó la mano para pedir silencio. El Consejo deberá considerar estos acontecimientos con detenimiento. Dado el cambio de circunstancias, solicito una reevaluación inmediata de nuestro acuerdo actual. Esa noche, después de que Kel se durmiera, Sara y Daniel discutieron sus escasas opciones en susurros. El periodo de prueba termina oficialmente en 2 semanas, observó Daniel. Pero con estos nuevos informes, lo terminarán antes, concluyó Sara. Evelyn ha estado buscando cualquier excusa para anular la decisión del Consejo. Entonces, ¿qué hacemos? Sara guardó silencio un largo rato, observando a Cal dormir plácidamente entre ellos. El niño había crecido tanto en los últimos meses, que no solo física, sino emocionalmente. Se reía de las canciones tontas de Daniel, consolaba a otros niños cuando lloraban, ayudaba con tareas sencillas de la casa. La idea de que esta alma bondadosa pudiera formar parte de un elaborado engaño militar parecía absurda. Pero también comprendía el miedo del asentamiento. Vivían al límite de la supervivencia en un mundo hostil, y el coste de equivocarse sobre una amenaza potencial podía medirse en vidas. Les demostramos que están equivocados, dijo finalmente de una vez por todas. Como Sara sostuvo la mirada de Daniel a través de su hijo dormido. Haciendo algo que ningún espía haría jamás. Algo que pone a Cal en verdadero riesgo para salvar vidas humanas. El capitán Hayes está organizando una gran expedición a las profundidades de la naturaleza, un territorio peligroso donde necesitan a toda la gente experimentada posible. ¿Y si nos ofreciéramos voluntarios? Los 3. Daniel la miró fijamente. Es una locura. El Consejo nunca. El Consejo tendría que decir que sí. Sara lo interrumpió. Piénsenlo. Si estamos dispuestos a arriesgar la vida de Hal junto con vidas humanas, demuestra nuestra lealtad sin lugar a dudas. Y si algo sale mal, si no volvemos, tragó saliva con dificultad. Entonces su problema está resuelto de cualquier manera. Daniel guardó silencio durante varios minutos, considerando sus palabras. Finalmente, habló con reticente admiración. Es una locura. Sí, podría costarnos la vida a todos. Sí, pero podría funcionar. Sara asintió. Y lo más importante, le da a Cal una verdadera oportunidad de tener una vida real. No como un presunto enemigo bajo vigilancia constante, sino como un verdadero miembro de esta comunidad. La expedición de caza de otoño partió al amanecer 3 días después. Un grupo mixto de 12 adultos y un niño de piel azul que atrajo miradas curiosas de todos los miembros del grupo. Sara había cumplido su deseo. El Consejo había aprobado su participación con un entusiasmo casi sospechoso. No te separes de nosotros, le murmuró Daniel a Cal mientras cargaban sus mochilas en el carro de suministros. Y recuerda lo que practicamos sobre quedarte callado y quieto cuando te lo digamos. Cal asintió solemnemente, sus ojos plateados brillaban de emoción ante esta nueva aventura. Con casi 15 meses bajo su cuidado, caminaba con confianza y comenzaba a encadenar palabras simples en ese lenguaje de paloma único que desarrolló. El líder de la expedición era el capitán Hayes, un veterano canoso cuya aceptación de la colrizada parecía puramente práctica. El niño puede llevar su propia agua y suministros básicos, anunció. Y si lo que he oído sobre su vista es cierto, podría ser útil como explorador. Era cierto que la visión de Cahill parecía superior a la normalidad humana en muchos sentidos. Podía detectar movimientos a distancias que impresionaban incluso a los cazadores experimentados, y su oído era lo
suficientemente agudo como para detectar animales que se acercaban mucho antes de que alguien más los notara. Los 2 primeros días de viaje transcurrieron sin incidentes. Se adentraban en la naturaleza montañosa, siguiendo senderos de caza hacia zonas donde tradicionalmente se reunían grandes manadas de herbívoros para la migración de otoño. Kyle se adaptó a los viajes por la naturaleza con notable facilidad, y su piel azul adquirió un sutil efecto de camuflaje entre las sombras del bosque. Tormenta viene del oeste, anunció la tercera mañana, señalando hacia un horizonte que parecía perfectamente claro a los ojos humanos. ¿Estás seguro, amiguito?, preguntó Jonas Miller, que se había encariñado con el niño durante los trabajos de construcción de invierno. Kyle asintió enfáticamente y luego comenzó a hacer gestos y sonidos rápidos que los adultos habían aprendido a reconocer como sus intentos de comunicar ideas complejas. Él dice, gran tormenta, tormenta rápida, tradujo Sarah, habiendo adquirido fluidez en el idioma único de K. Antes del atardecer, el capitán Hayes estudió el cielo aparentemente despejado con ojos escépticos. Pero al mediodía, las nubes se estaban acumulando en el horizonte occidental, exactamente como Cal había predicho. A media tarde, el viento se estaba intensificando y la temperatura bajaba rápidamente. ¿Cómo lo supo?, preguntó Tom Bradley, mirando a Kyle con nuevo respeto. El capitán Hayes hizo un alto cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Necesitamos refugio rápidamente. Esto va a ser malo. Estaban en una sección expuesta de un sendero de montaña con poca protección natural. El sistema de cuevas más cercano estaba al menos a 1 hora de caminata, y la tormenta se estaba moviendo mucho más rápido que eso. Kyle comenzó a tirar de la manga de Sarah, haciendo sonidos urgentes y señalando hacia lo que parecía una pared de roca sólida a su izquierda. Sarah lo siguió hasta lo que había supuesto que era solo otra roca. Pero cuando miró más de cerca, se dio cuenta de que en realidad era una entrada de cueva inteligentemente oculta, invisible a menos que supieras exactamente dónde. Capitán, llamó, Kyle encontró algo. En cuestión de minutos, toda la expedición estaba a salvo en un gran sistema de cuevas secas que proporcionó un refugio perfecto contra la tormenta que azotó afuera durante las siguientes 18 horas. Él nos salvó la vida, dijo sin rodeos el capitán Hayes mientras esperaban que pasara lo peor del clima. Habríamos perdido a la mitad del grupo por la exposición. Dinámico Kyle ya no era solo el extraño niño azul que estaban tolerando. Era un valioso miembro del equipo cuyas habilidades únicas ya habían demostrado ser esenciales para su supervivencia. El ataque se produjo al amanecer del 5.º día, rápido y silencioso como gatos monteses. Sarah se despertó con los urgentes susurros de KL con el sonido de metal chocando contra metal en algún lugar del borde de su campamento. A la luz gris del amanecer, pudo ver figuras moviéndose entre los árboles. Guerreros de piel azul con armas tradicionales aterradoras y pintura de guerra. Todos arriba. El capitán Hayes estaba gritando. Estamos bajo ataque. El grupo de caza se apresuró a coger sus armas mientras las flechas silbaban en el aire de la mañana. Sarah agarró su botiquín médico con una mano y Kao con la otra, buscando desesperadamente refugio. ¡Las rocas!, gritó Daniel, señalando hacia un grupo de rocas. Lleva a Cal detrás de las rocas. Pero mientras Sarah corría hacia la cubierta, arrastrando al niño asustado con ella, se dio cuenta de que los aterradores guerreros no estaban atacando al azar. Se movían con determinación, rodeando el campamento en una clásica formación de caza. Y sus gritos de guerra no fueron una batalla feroz gritos. Decían palabras en su propio idioma, palabras que sonaban casi interrogativas. Se presionó contra la roca, sujetando aquel con fuerza mientras las flechas seguían volando por encima. La niña emitía sonidos angustiados, pero no el llanto aterrorizado que hubiera esperado. En cambio, parecía estar intentando comunicar algo urgente. ¿Qué es?, ella susurró. Kyle señaló a los guerreros atacantes y comenzó a emitir una serie de sonidos rápidos. No su habitual mezcla de palomas, sino algo más.
algo que sonaba claramente como el lenguaje aterrador. Y entonces, imposiblemente, uno de los guerreros le respondió. El intercambio fue breve pero intenso. La voz infantil de Cal se mezcla con los tonos más profundos de la comunicación aterradora de los adultos. Sara no podía entender las palabras, pero el tono era inconfundible. Reconocimiento, sorpresa y algo que podría haber sido alivio. Alto el fuego. La orden vino desde el lado aterrador, pronunciada en lenguaje humano con acento pero claro. Alto el fuego. El capitán Hayes, sangrando por una herida de flecha superficial, miró confundido alrededor del campo de batalla. ¿Qué diablos? Una figura emergió del árbol. Un guerrero mayor y aterrador con elaboradas marcas azules y plateadas en la cara y los brazos. Caminó lentamente hacia su posición, con las armas bajas pero aún listas. «Tienes a nuestro hijo», dijo con cuidadosas palabras humanas. «El que creíamos muerto». Sara sintió que su mundo cambiaba. Miró a Sile, que se esforzaba hacia el aterrador guerrero con evidente reconocimiento y emoción. «Tu hijo», exigió el capitán Hayes, con su ballesta todavía apuntando a la figura que se acercaba. «Mi nieto», respondió simplemente el guerrero, perdido en la masacre de Silver Creek. «Seguimos el olor humano desde las ruinas, pero lo perdimos en la lluvia de estrellas». Las piezas encajaron en la mente de Sara con una claridad devastadora. La masacre que Daniel había descubierto, el niño escondido, el momento del rescate de Cal. Nunca se había tratado de infiltración o estrategia militar. Se trataba de una cuestión de familia. «Su nombre es Cail», dijo en voz baja, saliendo de detrás de la roca con el niño en brazos. Los ojos del guerrero aterrador, plateados como Cal's, pero desgastados por la edad y el dolor, se centró en el Chau Wild con una expresión de pura alegría. «Cal Tuven», respiró. «Pequeña estrella». Cal emitió sonidos de excitación y se acercó al guerrero, sus pequeñas manos azules agarrando el aire. El parecido era inconfundible ahora que Sara sabía qué buscar. La misma estructura ósea, los mismos ojos inteligentes, incluso marcas similares alrededor de las sienes. «¿Ha estado viviendo contigo?», preguntó el guerrero, su mirada moviéndose entre Sara y Daniel. «Durante más de un año», respondió Daniel, moviéndose para pararse junto a Sara. «Lo encontramos huérfano y no podíamos dejarlo morir». El aterrador guerrero, que se presentó como Teren Starweber, los estudió a ambos con cuidadosa atención, observando sus posturas protectoras. La forma en que KL se apoyaba cómodamente contra Sara, los vínculos obvios que se habían formado. «¿Lo has cuidado bien?», observó. «Está sano, feliz». Esto es inesperado. A su alrededor, ambos grupos de combatientes permanecían tensos, pero ya no eran activamente hostiles. Los otros guerreros aterradores habían salido de su escondite. Sus caras azules mostraban el mismo mezcla de alegría y confusión como su líder. «Vinimos a rescatar a nuestro niño robado», dijo uno de ellos en lenguaje humano. «Pero no parece que haya sido robado». El capitán Hayes bajó lentamente su ballesta. «¿Qué estás diciendo exactamente?». Teren hizo un gesto a sus hombres para que se retiraran por completo. «Lo que digo es que hemos entendido mal la situación. Creíamos que los humanos se habían llevado a nuestras crías con propósitos oscuros. En cambio, parece que los humanos salvaron a nuestros jóvenes de una muerte segura». El fuego ardía intensamente contra la oscuridad de la montaña mientras dos pueblos que habían sido enemigos durante generaciones compartían comida e historias. Cal se sentó satisfecho entre Sara y su abuelo, balbuceando ocasionalmente respuestas a preguntas formuladas en ambos idiomas. «La masacre de Silver Creek», explicó Teren, moviendo expresivamente sus manos curtidas mientras hablaba. «No fue una batalla entre nuestros pueblos. Era otra cosa, algo que mató tanto a familias humanas como a familias aterradoras sin discriminación». El capitán Hayes se inclinó hacia adelante con gran interés. «¿Qué quieres decir?». «Criaturas de las montañas profundas, las que no tienen piel, solo huesos y hambre.
Bajan cuando el stock se llueve debilitar las barreras entre los mundos. Allí, en los ojos plateados, se reflejaba la luz del fuego. Tu pueblo los llama los devoradores. Les llamamos muerte que camina. Sara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la montaña. Había oído susurros sobre esas criaturas en las historias más antiguas del asentamiento, pero siempre había asumido que eran mitos diseñados para evitar que los niños se adentraran demasiado en la naturaleza. Nunca he visto uno, dijo lentamente el capitán Hayes. Pero he oído historias, asentamientos que simplemente desaparecieron. No hay cadáveres, ni signos de lucha, solo edificios vacíos y huesos esparcidos. Las barreras se debilitan cada año. Luego continuó. Las lluvias de estrellas llegan con más frecuencia y los devoradores se vuelven más audaces. Pronto amenazarán a todos los que viven en estas montañas, tanto humanos como Skari. Uno de los guerreros Skari más jóvenes habló, sus palabras humanas con mucho acento, pero claras. Es por eso que hemos estado atacando asentamientos humanos, no para conquistar, sino para armas y suministros. Pensamos que estabais aliados con los devoradores, porque nunca atacan vuestras ciudades más grandes. No atacan nuestros asentamientos porque los construimos en lugares con barreras naturales. El capitán Hayes respondió con creciente comprensión. Depósitos de hierro en el suelo, agua corriente, ciertos tipos de formaciones rocosas. Aprendemos mediante prueba y error lo que evitan. Conocimiento que podría salvar las aldeas de un pueblo, dijo en voz baja. Así como nuestro conocimiento de sus patrones de caza podría salvar sus granjas periféricas. Las implicaciones eran asombrosas. 3 generaciones de guerra basadas en malentendidos mientras el enemigo real había estado manipulando a ambos lados mediante ataques estratégicos diseñados para mantenerlos enfocados el uno en el otro en lugar de en la verdadera amenaza. La conversación continuó hasta bien entrada la noche y ambas partes compartieron conocimientos sobre los devoradores y sus patrones. Se supo que las criaturas se sentían atraídas por grandes concentraciones de energía vital y evitaban ciertos fenómenos naturales, agitaciones, agua en movimiento y formaciones minerales específicas. Más importante aún, parecen cazar en ciclos, generando ataques coordinados masivos cada pocos años. El próximo asalto a gran escala se producirá pronto, observó uno de los cazadores de miedo. Dentro de la próxima temporada, quizás antes. Nuestros chamanes han leído los signos en los patrones de estrellas. Entonces no tendremos tiempo para acercamientos diplomáticos graduales, dijo sombríamente el capitán Hayes. Necesitamos cooperación inmediata o nuestros 2 pueblos sufrirán bajas masivas. Cuando el fuego empezó a apagarse, Teren hizo una propuesta que habría parecido imposible apenas unas horas antes. Déjame volver contigo a tu asentamiento. Permítanme hablar con sus líderes directamente con Kail como testigo de la posibilidad de paz entre los de nuestra especie. El viaje de regreso puso a prueba la resistencia y la diplomacia de todos. El grupo combinado se movía lentamente con guerreros aterradores y cazadores humanos, aprendiendo a coordinar sus diferentes estilos de viaje y técnicas de combate. Cal sirvió como traductora informal. Su lenguaje de paloma único ayudó a cerrar las brechas de comunicación cuando fallaba el discurso diplomático formal. El segundo día, se encontraron con una manada de depredadores de pelaje azul que los habían estado acechando desde el amanecer. La respuesta coordinada fue notable. Guerreros aterradores con sus lanzas ligeras y cazadores humanos con ballestas trabajan juntos para ahuyentar la amenaza sin una sola baja. Luchamos bien juntos, observó después uno de los guerreros aterradores. Nuestras fortalezas se complementan. Su gente es rápida y silenciosa, coincidió el capitán Hayes. Los nuestros son metódicos y fuertemente armados. Juntos cubrimos las debilidades de los demás. Las torres de vigilancia del asentamiento detectaron su aproximación desde 2 millas de distancia. Y cuando la expedición llegó a las puertas principales, la mitad de la población se había reunido para presenciar su regreso. Lo que vieron desafió todas las expectativas.
Cazadores humanos caminando junto a guerreros aterradores de piel azul con el capitán Hayes y un anciano alienígena alto liderando la procesión. Sara abrazó a Cal mientras cruzaban las puertas, sintiendo el peso de cientos de escaleras. Algunos rostros mostraban curiosidad, otros miedo y más de unos mostraban el tipo de odio que podía volverse violento sin previo aviso. Evelyn Price fue una de las primeras en abrirse paso entre la multitud, con el rostro pálido enrojecido por la indignación. Capitán Hayes, ¿cuál es el significado de esto? ¿Por qué traéis combatientes enemigos a nuestro asentamiento? ¿Por qué? Respondió el capitán Hayes con una voz que resonó entre la multitud reunida. No son nuestros enemigos. Nunca lo fueron. El murmullo que recorrió la asamblea era en parte confusión, en parte ira y en parte algo que podría haber sido esperanza. El gobernador Walls apareció al frente de la multitud, con su rostro curtido arrugado por la preocupación. Capitán, necesito un informe completo inmediatamente. Recibirás uno, respondió Hayes. Pero primero quiero que todos escuchen lo que voy a decir. Levantó la voz para dirigirse a toda la multitud. Este es Teren Starweber, abuelo del niño que todos conocéis como Kyle. Está bajo mi protección como mi invitado para discutir asuntos que afectan la supervivencia de nuestros dos pueblos. Mentiras, gritó Evelyn. Esto es exactamente sobre lo que advertí. Están usando a esa criatura para infiltrarse en nuestras defensas, pero sus palabras fueron ahogadas por una voz inesperada. Marcus Reed, cuyo hijo había sido salvado gracias a la ayuda de Kyle durante la emergencia médica meses antes. Esa criatura ayudó a salvar la vida de mi hijo, gritó Marcus en voz alta. Lo he visto crecer entre nosotros durante más de un año. Si es un arma, es el arma más extraña que he conocido. Otras voces comenzaron a unirse. Personas que habían trabajado con Kyle durante los proyectos de construcción, niños que habían jugado con él, padres que lo habían visto mostrar amabilidad hacia sus familias. Escucharon el intercambio con evidente interés, sus ojos plateados captaron la compleja dinámica de la política de asentamientos humanos. Cuando el tumulto inicial se calmó, dio un paso adelante y habló con su lenguaje humano con cuidadoso acento. No vengo como conquistador o espía, sino como abuelo, como alguien que busca prevenir la tragedia que amenaza a todos los que viven en estas montañas. Sus palabras tenían una dignidad que era imposible de ignorar. Y gradualmente la multitud se calmó para escucharlo hablar. Durante 3 generaciones, nuestros pueblos han luchado entre sí mientras los verdaderos enemigos se hacían más fuertes en las sombras. Su expresión es seria. Criaturas de las viejas historias. La mayoría de la gente. Creo que son mitos. Entonces la mayoría de la gente está equivocada. Intervino el capitán Hughes. He visto su señal en las montañas profundas. Muertes recientes, marcadores óseos, marcas territoriales. Son reales y se están volviendo más atrevidos. Teren asintió gravemente. Las lluvias de estrellas debilitan las barreras que las mantienen en los lugares profundos. Este año los chubascos han sido más frecuentes, más intensos. Las barreras pueden fallar por completo antes de que termine el invierno. Una oleada de inquietud recorrió la multitud. Incluso aquellos que dudaban de la existencia de los devoradores habían vivido las cada vez más violentas tormentas de meteoritos de los últimos años. ¿Qué propones?, preguntó el gobernador Walls. Alianza, respondió simplemente. Conocimiento compartido, defensas coordinadas, fuerzas combinadas cuando llegue el gran asalto. La sesión de emergencia del Consejo que siguió duró hasta bien entrada la noche. Allí se presenta información detallada sobre los patrones de movimiento de los devoradores, los ciclos de reproducción y las preferencias tácticas. El capitán Hayes corroboró la información con sus propias observaciones y añadió conocimiento humano sobre técnicas defensivas que habían demostrado ser efectivas. Los ataques a asentamientos aislados, tanto humanos como Scary, sigue un patrón claro, explicó Teren, usando carboncillo para dibujar mapas en tablillas de madera. Las criaturas están probando nuestras defensas,
probando nuestras respuestas, aprendiendo nuestras debilidades. ¿Pero por qué ahora?, preguntó el concejal Peters. Si estas criaturas han existido durante generaciones, ¿por qué se están volviendo más agresivas? La lluvia de estrellas, respondió el capitán Hayes. Han ido empeorando cada año, más frecuentes, más violentos. Si Teren tiene razón en cuanto a que debilitan algún tipo de barrera, las barreras fallarán por completo dentro de la temporada, confirmó Teren sombríamente. Cuando eso suceda, los devoradores ya no se limitarán a pequeños grupos de asalto. Vendrán en enjambres que podrían devorar todo ser viviente en estas montañas. El gobernador Walsh miró alrededor de la mesa a sus compañeros del consejo. Esta alianza que propones, ¿qué implicaría concretamente? Intercambio inmediato de conocimientos defensivos, respondió Teren, patrullas combinadas de territorios en disputa, planes de evacuación coordinados para asentamientos vulnerables, y cuando llegue el gran asalto, estructura de mando unificada y tácticas de batalla integradas. Nos estás pidiendo que confiemos nuestras vidas a nuestros enemigos ancestrales. Evelyn Price dijo fríamente. Te pido que reconozcas que tus enemigos ancestrales enfrentan la misma extinción que tú, respondió allí con calma. Los muertos no tienen enemigos. El debate continuó durante horas y los miembros del Consejo sopesaron los riesgos de la cooperación frente al riesgo de enfrentar solos la amenaza del devorador. Finalmente, Marcus Reed pidió una votación preliminar. Todos están a favor de establecer relaciones diplomáticas formales con los Cari en espera de una negociación detallada de términos específicos. 5 manos subieron, 2 permanecen abajo. La moción es aprobada, anunció el gobernador Walsh. Allí en Starkweaver se reconoce a Weaver como representante diplomático oficial del pueblo Skari. Mañana comenzaremos negociaciones formales. Durante las semanas siguientes, el asentamiento se transformó cuando los humanos y Skari trabajaron juntos para implementar los términos de la alianza. Las patrullas conjuntas comenzaron a recorrer los territorios en disputa, compartiendo inteligencia y coordinando respuestas para devorar señales. Los equipos de construcción trabajaron las 24 horas del día para fortalecer los muros defensivos de acuerdo con especificaciones que combinaban la ingeniería humana con el conocimiento de los materiales locales. No todos aceptaron los cambios fácilmente. Evelyn Price organizó un grupo de resistencia al que llamó Movimiento de Pureza Humana, celebrando reuniones secretas y difundiendo propaganda sobre aterradoras tácticas de infiltración. Pero su influencia disminuyó a medida que más personas fueron testigos de los beneficios prácticos de la cooperación. Cuando las primeras patrullas conjuntas regresaron con información detallada sobre los movimientos de los devoradores que ninguna de las especies podría haber reunido por sí sola, incluso algunos de sus partidarios comenzaron a cuestionar su postura extremista. Cal prosperó en este nuevo entorno, sirviendo como embajador informal entre las dos comunidades. Sus habilidades lingüísticas únicas, que ahora abarcan el habla humana fluida, Skari básico y su propia lengua puente, lo hicieron invaluable para la comunicación diaria entre grupos de trabajo mixtos. Sara se encontró más ocupada que nunca, tratando heridas de ambas especies y aprendiendo aterradoras técnicas médicas que complementaban su formación humana. Daniel coordinó la distribución de suministros y la logística. Sus habilidades organizativas naturales resultan esenciales para gestionar los complejos requisitos de una comunidad integrada. La primera prueba real se produjo cuando los exploradores informaron que una gran manada devoradora se movía hacia el asentamiento desde los cañones del este. La respuesta coordinada fue rápida y decisiva. Guerreros aterradores que proporcionaban rápida movilidad y reconocimiento, mientras que los defensores humanos mantenían posiciones fortificadas con apoyo de ballesta. La batalla fue breve pero feroz. Los devoradores, criaturas de pesadilla que parecen estar hechas de huesos animados y sombras, atacaron con ferocidad inhumana. Pero las tácticas combinadas resultaron efectivas y la manada fue expulsada con bajas mínimas. Habríamos perdido a docenas luchando solos contra ellos, observó el capitán Hayes mientras contaban a los heridos después.
Juntos apenas perdimos a nadie. Esto fue solo una investigación, advirtió Teren. Un pequeño grupo poniendo a prueba nuestras defensas. El verdadero asalto aún está por llegar. El verdadero asalto comenzó 3 días después, justo antes del amanecer, con un ataque coordinado desde todas las direcciones que puso a prueba cada preparación defensiva que habían hecho. Miles de devoradores emergieron de las profundidades salvajes, moviéndose en perfecta sincronización como partes de un solo organismo depredador. La batalla se prolongó durante 2 días y noches completos. Las baterías de ballestas humanas proporcionaron descargas devastadoras mientras los aterradores guerreros atacaban con ataques relámpago que interrumpieron las formaciones de los devoradores. La defensiva Kail, a pesar de su corta edad, jugó un papel crucial en la defensa. Sus agudos sentidos le permitieron detectar los intentos de infiltración de los devoradores antes de que los guardias humanos o adultos los notaran. Su pequeño tamaño lo llevó a moverse a través de túneles defensivos demasiado estrechos para los adultos, llevando mensajes y suministros donde más se necesitaban. Diferente a todo lo que había visto antes. Las garras del devorador llevaban algún tipo de toxina que resistía la curación normal, requiriendo una combinación de antisépticos humanos y remedios Herbel cicatrizantes para contrarrestarla. Mamá Sara. Cal apareció a su lado, su pequeño rostro azul manchado de hollín y sus ojos plateados muy abiertos por el cansancio. El abuelo Terán dice que los huesos se están preparando para un gran empujón. Necesito a todos los sanadores en las estaciones de pared. Sara miró alrededor del puesto médico y vio a las docenas de heridos que aún necesitaban atención. No puedo dejar a estos pacientes. Me quedo, dijo Cal simplemente. Yo ayudo. Durante las siguientes horas, mientras el asalto final de los devoradores se desataba afuera, Sara trabajó junto a su hijo adoptivo para salvar vidas. Cal demostró ser notablemente capaz. Siguió sus instrucciones con precisión y mostró una comprensión intuitiva de la fisiología humana y de la cicatrización que asombró incluso a los curanderos experimentados. Cuando llegaba un soldado humano con profundas heridas de garras, Kail preparaba inmediatamente los antisépticos específicos para humanos. Cuando traían guerreros aterradores, él reunía los compuestos Herbels apropiados antes de que Sara siquiera lo pidiera. ¿Cómo lo sabe?, susurró Elena Torres, una mujer mayor que se había ofrecido voluntaria para ayudar a los heridos. Está eligiendo los tratamientos adecuados antes de examinar a los pacientes. Sara observó cómo Kail aplicaba cuidadosamente pus a las heridas de un guerrero con cicatrices. Sus pequeñas manos trabajaban con sorprendente precisión. Él ve patrones que nosotros no vemos. Aprende más rápido que cualquiera de nuestras especies por sí sola. Cuando comenzaron a llegar los heridos más críticos, víctimas de ataques directos de devoración que habían sobrevivido solo gracias a los esfuerzos coordinados de rescate, las habilidades de Cal resultaron esenciales. Podía identificar el tipo específico de toxina solo con el olor, lo que le permitió a Sara comenzar el tratamiento adecuado de inmediato en lugar de perder un tiempo precioso en el diagnóstico. Cuando finalmente amaneció el tercer día, los devoradores supervivientes se retiraron a sus profundas capas montañosas. La alianza se había mantenido. El asentamiento había sobrevivido. Y el coste de la victoria no se midió en el fracaso de una especie u otra, sino en el sacrificio compartido de ambas. Un año después, Sara se encontraba en la torre de vigilancia recién construida que dominaba el asentamiento combinado de Avens Rest. Debajo de ella, niños humanos y cicatrices jugaban juntos en la plaza central, y sus risas se mezclaban en idiomas que poco a poco se estaban convirtiendo en uno. Los muros defensivos ahora eran más fuertes y estaban diseñados para repeler a las criaturas que se alimentaban de la división y el miedo. Cal subió corriendo las escaleras de la torre con su habitual energía ilimitada. Su piel azul ahora se oscureció con la madurez y sus ojos plateados contenían la profunda inteligencia que lo marcaba como un líder natural entre los niños de ambas especies. Mamá Sara. El abuelo Teren dice que esta noche la lluvia de estrellas será diferente. Luces bonitas en lugar de rocas aterradoras.
Sara sonrió y lo levantó para ver por encima de la pared. A lo lejos, podía ver patrullas mixtas de guardias humanos y aterradores trabajando juntos para proteger su comunidad compartida. Las barreras entre mundos se mantenían, fortalecidas por la cooperación y mantenidas por la esperanza. Como los humanos Iscari solían pelear, pero ahora todos somos familia. Preguntó Kail. Exactamente así. Daniel apareció en lo alto de las escaleras llevando informes de los territorios del sur donde se estaban estableciendo nuevos asentamientos combinados. El modelo de alianza del que habían sido pioneros se estaba extendiendo, ofreciendo esperanza a comunidades aisladas en toda la región montañosa. La reunión del consejo transcurrió bien, informó. 3 clanes Carimás han aceptado el pacto de defensa mutua y el gobernador Walls recibió noticias de que los asentamientos humanos tan al sur como el Gran Río quieren enviar delegaciones para aprender sobre nuestras técnicas de integración. A medida que se acercaba la noche, observaron la suave lluvia de estrellas pintar el cielo en tonos azules y plateados. Las barreras entre mundos se mantenían y en algún lugar de las montañas, los niños de 2 especies estaban aprendiendo que la diferencia no tenía por qué significar división. Kail se quedó dormido entre sus padres humanos mientras los pacíficos meteoros bailaban sobre su cabeza. Su respiración suave y regular con la total confianza de un niño que se siente completamente seguro a su alrededor. El asentamiento continuó con sus rutinas nocturnas. Guardias cambiando de turno, familias compartiendo comidas, niños jugando juegos que no requerían un lenguaje común más allá de la risa. El futuro se extendía ante ellos, incierto pero lleno de posibilidades. Cualesquiera que fueran los desafíos que surgieran a continuación, los enfrentarían juntos. Humanos Iscari, familia por elección más que por nacimiento, unidos por la simple verdad de que la supervivencia requería cooperación y el amor venció al miedo. La lluvia de estrellas continuó en lo alto, pintando sus rostros con una luz plateada mientras compartían su tranquila tarde bajo el vasto cielo alienígena que, contra todo pronóstico, se había convertido en su hogar.